y les continúe bendiciendo. Gracias, papá. Catacumba, Dios te bendiga. Estamos aquí, ¿verdad? El Señor es fiel, como dice la canción, como decía el coro, ¿verdad? Voy a aprovechar, ahora que me acordé de algo que quería compartir con ustedes y a raíz de lo que acabamos de cantar, ¿verdad? Y de lo que internalizamos de la fidelidad del Señor, hace como 3 semanas aproximadamente, lo cuento como testimonio, ¿verdad? Para gloria de Dios. Mi socia viajó a Puerto Rico a raíz del huracán María. Ella se tuvo que trasladar a los Estados Unidos, ella está trabajando, ¿verdad?, de manera remota desde allá y yo desde Puerto Rico. Pero hace como un mes aproximadamente, ella periódicamente hace unas visitas, ¿verdad?, a la isla, para visitar a su familia, pero también para establecer reuniones con los clientes, ¿verdad? Y tocar base en que estamos con ellos. Nosotros llevamos aproximadamente 15 años con nuestra oficina de diseño. En estos 15 años nosotros jamás hemos firmado un contrato de exclusividad con nuestros clientes. Esto es suerte y verdad, como dicen por ahí. Tú confías en lo que yo te ofrezco y me das trabajo, y así funciona la cosa. Por eso es que a veces hay unas temporadas en el año que yo estoy un poco estrésico, pero es que estoy con esa perse de si va a haber trabajo o no. Pero ¿verdad? El Señor ha provisto yes, esa es la vida de los freelance, exactamente. Pero establecemos una reunión, ¿verdad?, con un cliente de nosotros que llevamos una relación de trabajo como de hace 10 años aproximadamente. Y en esa reunión, ¿verdad?, presentamos un plan de trabajo hacia algo que ellos quieren moverse, pero ellos también querían compartir otro tipo de información con nosotros. Y es que a partir del mes de octubre, que comienza hoy, ellos no interesaban que nosotros siguiéramos con uno de los servicios que nosotros le ofrecíamos, que era una cantidad, ¿verdad? Y lo digo no por el asunto económico, ¿verdad?, pero era una cantidad que estábamos entrando fija a nuestra oficina de diseño. Y nosotros dijimos como que, anda, rayos, nos vamos a pillar con el trabajo. Pero tengo que ser bien sincero que yo me quedé bastante tranquilo. Por lo general yo soy el que me pongo un poco histérico. Natalie conoce de esa histeria que me da cuando eso sucede, pero mi socia entró, ¿verdad?, en un shock y le afectó mucho. Y debo asumir, ¿verdad?, que fue el Señor. Y hablé con ella y le dije, mira, tranquila, esto, ¿sabes? Nosotros llevamos 15 años en esta dinámica y siempre estamos en la incertidumbre, pero, ¿sabes?, nunca nos ha faltado comida en nuestras casas. Amén. Así que confiamos en eso. Y, hermanos, tengo que confesarles, ¿sabes?, eso fue un viernes. Y yo creo que miércoles nos contactó un cliente viejo que no teníamos relación con ellos hacía más de 7 años, yo creo. Y nos llama, mira, sí, es que yo estoy haciendo unas movidas aquí en el negocio y me gustaría contactarlos a ustedes para que me trabajen cierta cosa particular. Ese particular era exactamente el mismo trabajo que estábamos haciendo con ese cliente que dijo, no voy más con ustedes, y nos estaban contratando, ¿verdad? Digo contratar porque no hay nada escrito como siempre, pero para que asumiéramos el trabajo prácticamente de lo mismo, por la misma cantidad y, ¿sabes?, no hubo nada ahí, fue como que, mira, dale para adelante y vamos con esto. Así que, yendo sobre lo que estábamos cantando, ¿verdad?, y reconociendo que el Señor está en control de todo, el Señor es fiel. Amén. Y reconocemos que Él está en control de todas las cosas. Así que a veces el desespero, ¿verdad?, nos amaquea un poco, pero a veces somos nosotros mismos, o voy a decir yo, a veces soy yo mismo que me meto esas cosas en la cabeza y caigo en esas crisis. Pero le damos gloria y honra al Señor por su fidelidad. Amado,
compartimos con ustedes rapidito los anuncios de la semana que siguen siendo los mismos. Los martes continuamos reuniéndonos 2 veces al día. En la mañana para un periodo de oración virtual a través de la aplicación de Zoom, y en la noche aquí presencial en la Catacumba a las 7:30. En la mañana es a las 7 de la mañana. En la noche es a las 7:30 de la noche. Ahora los días son más cortos porque se está acercando la Navidad, así que está el ambiente chévere y a lo mejor los tapones, ¿verdad?, apretan un poquito, pero la idea es llegar aquí y podernos reunir. ¿Perdón? Ya yo le puse el árbol. Muy bien. Ya en casa se está hablando de poner el árbol también. Hay fiebre. Los miércoles continuamos con nuestra reunión de estudio bíblico, ¿verdad?, que es a través de Zoom también, de manera virtual, desde las 7:30 de la noche. Y el próximo domingo estamos de vuelta aquí desde las 9:30. Siempre hay cafecito, una cosita, ¿verdad?, allí para picar. Y los de adoración que llegan tempranito, están aquí desde las 8:30 por ahí para ensayar. Así que si usted quiere llegar un poquito antes, hágalo en confianza que estamos aquí desde esa hora. Actividades que tenemos por ahí pendientes. Ya próximamente, el fin de semana del 13 al 15 de octubre es el retiro de jóvenes. Ya los jóvenes, Gaby, Leo, van para allá, ya están en la lista oficial. Ellos se van a estar reuniendo en el pueblo de Dorado. Se está, ¿verdad?, haciendo un programa bien chévere alrededor de ellos. La fecha límite para inscripción es hasta hoy, pero si usted tiene, ¿verdad?, algún familiar, sobrino, nieto, lo que sea, ¿verdad?, que le interese, las edades son desde intermedia, entiéndase 7º grado, yo creo que intermedia era desde 6º grado, yo creo, me parece, por ahí, hasta universitario. Hay programas para cada uno de esos grupos, así que puede promover la información, se comparte a través de las redes sociales y medios digitales para que lo pueda promover. Y entiendo que se puede hacer algún arreglo si alguien se interesa de último minuto para inscribirse. Y los pastores de esta iglesia tienen una convocatoria de retiro en el mes de octubre también. Es el último fin de semana, es el del 27 al 29. Así que cualquier arreglo o alteración que se vaya a hacer al programa, entiendo que ese fin de semana el culto va a ser en la plaza. Vamos a estar compartiendo la información más adelante y los detalles. Siempre es aquí en la Plaza Palmel. Así que póngalo en agenda para que no se lo pierda. Los días están fresquitos, los calores se están yendo. Así que traiga su sillita y acompáñenos. Así que esos son los anuncios que tenemos pendientes, especiales. Garlo. Sí. Sí, eso lo tenemos pendiente. Vamos próximamente a convocar una reunión congregacional porque tenemos una información, ¿verdad?, que queremos compartir con todos ustedes para que todos estemos alineados en unos temas particulares y tareas que vamos a estar involucrados todos en la Catacumba. Así que pendiente que vamos a estar compartiendo próximamente la reunión para que nos acompañe. Estamos tratando de hacerlas domingo después del culto, ¿verdad?, tomar un par de minutitos para no ocuparlos durante la semana adicional y aprovechar que ya estamos aquí en la Catacumba y discutimos esos asuntos. Así que vamos a ponernos de pie para pasar a la próxima parte de este culto dominical. Vamos a aprovechar, vamos a saludarnos. Yo sé que somos poquitos, a lo mejor ya uno nos saludamos unos a otros, pero vamos a darnos un puñito, un abracito, los que quieran recibir un abrazo, ¿verdad? Y aprovechar ese momento. Eso es parte de la dinámica. Mira, yo no veía a René hace par de domingos que no lo veía. A Nilda y Alfredo, que qué bueno que están con nosotros, que no los veía también. Porque Natalia y yo estuvimos unos domingos fuera, así que, yes. Nachalí, que está por ahí con el chiquitín. Qué bueno, eso es parte de la dinámica. Y no se olviden de Socorro, que Socorro no puede caminar. Vengan y saludarla acá, por favor. Quédate ahí, no te pares. Que vengan a donde ti, que vengan a donde ti. Quédate ahí, Socorro, no te pares, chacha. Si tú estás con esa pierna que ya mismo te ponemos una de pirata. Pero nada, eso es parte de la dinámica, ¿verdad?, de dominical, de que nos podamos compartir unos con otros y tener ese espacio de saludarnos y saber cómo estamos. Amén. Y aprovechamos y oramos para entregar esta parte y que sea el Señor quien nos hable en la mañana de hoy, que sabemos que
Tolen tiene un par de cositas que compartir con nosotros, ¿verdad? A raíz de su viaje reciente con el grupo de misiones. Yes, así que vamos para allá. A rayo. Bueno, ya Él se encarga de eso. Pero oramos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre, Señor, y te reconocemos, Señor, como el Señor de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de llegar a este lugar para encontrarnos con nuestros hermanos, Señor. Poder saludarles, Señor, verlos, Señor, y ponernos al tanto de cada uno de ellos, Señor. Y en comunión, Señor, unirnos para adorar y glorificar tu nombre. Padre, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo, que sabemos que está en cada uno de nosotros, Señor, ministra a nuestras vidas, Señor, a través del mensaje que tú has puesto en el corazón de Tolen para compartir con tu iglesia, Señor, y que en esta mañana podamos salir de aquí, Señor, reflexionando sobre esas palabras, Señor, y con una mente renovada y transformado, Señor, para seguir llevando tu palabra a quienes no te conocen, Señor, y esparciendo el Evangelio a donde tú nos lleves, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, Catacumba. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Y eso no lo digo como estribillo. Es que Dios es bueno. Aleluya. Y nada, no puedo ni empezar a decir nada si no comienzo con darle las gracias al apoyo total que sentimos allá en Cuba de la congregación. Mira, yo traté, ¿verdad? Y había hablado con Candy para hoy hacer el culto y hablar de Cuba, pero Josué y Luz están tan interesados en hacerlo y hoy tenían que ponerse al día con Leo, no podían venir. Y de bueno, yo no creo que lleguemos hasta allá, porque cuando uno tiene como muchas cosas en el corazón, uno las va soltando poco a poco, así que yo le digo, hasta donde pueda yo me lo voy a aguantar, ¿verdad? Parte 3, parte 4, parte 5, porque yo creo que los hermanos de Cagua más o menos conocen ya, ¿verdad? Que fueron tiempos lindos, increíbles, de todas las veces que hemos ido a Cuba. Yo me atrevo a decir, cada viaje especial, pero este específicamente, el respaldo espiritual fue la nota del día. Si alguien me puede ayudar a socorrerlo, a venirse al lado de acá. Y los demás pueden caminar por sus propios pies, porque como somos poquitos, entonces pues está ahí. Alto artículo. Alguien que me ayude a socorrer y los demás se me vienen aquí cerquita y así yo mantengo la atención. Tenemos ahí, ¿verdad? Allá en los bleachers está bienvenido al nuevo miembro de la Catacumba oficial. ¿Verdad? No, todavía no es cualidad bíblica, pero ya mismo, gloria a Dios. Yo lo que estoy loco, yo lo que estoy loco por zumbarlo a las aguas y bautizarlo. Aleluya, qué emoción. Estamos locos, aquí todos hemos sido padres, abuelos, tíos en las últimas semanas, y la emoción, ¿verdad?, de ver un niño nacer entre nosotros nos trae unos recuerdos bíblicos. Emanuel, ¿verdad? Y cosas así. Así que quiero dar las gracias a la iglesia. Todo el tiempo allá los hermanos nos decían, esa iglesia de ustedes tiene que estar orando por ustedes, tiene que estar orando por ustedes. Son muchas las experiencias, yo creo que todas fueron muy lindas. Y ahorita recibí unos audios de una señora que no conozco. Y quizás de las cositas, como los demás no lo saben, que yo tengo los audios, se los puedo dar a ustedes y no me caliento. Así que no me dio tiempo a pasárselo. Estaba ahí tratando de pasárselo a Chespi, pero yo soy medio flojo en estas cosas, pero los pongo aquí. Me estuvo interesante. Yo creo que si todo el viaje esto era lo único que hubiera pasado, yo hubiera estado súper satisfecho. Pero pasaron muchas cosas. No solamente con los hermanos allá, con el grupo, el crecimiento espiritual, el amor que se desarrolló en gente bien diferente, porque los caracteres eran bien diferentes. Eso fue bien tremendo. Pero esto me llevó esta mañana, y déjame ver si se oye. Esto, tú me dices, Chespi. Muchas gracias. Ya les digo, yo voy a la autopista. Esta es la bocina. Que se pasaron y tuvieron que regresar atrás. Ya recibí de todo. ¿Se oye? Eso es una bendición para ellos, señales. ¿Dónde es la bocina de esto?
Abajo, ¿verdad? Aquí yo estoy bien, Jíbaro. Lo pongo en speaker, ¿no? ¿Cuál es este? Sí. Porque tiene la hemoglobina baja. Y ya del jarabe antitusivos, unos jarabes que me mandó, de 2 frascos, yo le di una cucharadita al niño, porque es antitusivo para la tos, es expectorante, es descongestionante nasal. Ay, James, muchas. Mira, a ver. ¿Dónde tú le das? Ahí. Muchas gracias. Y el tico llegó de la autopista, dice que se pasaron y tuvieron que regresar atrás. Y esta gente sabe de truco. La mano le da la culpa. Dale. Unos jarabes que me mandó, de 2. Déjame dar la introducción primero porque no van a saber ni de lo que es y eso no ayuda. Ay, James. Esto es una abuelita que habían 2 niños graves. Cuando llegamos, yo pasé un trabajo a conseguir esos medicamentos, los pudimos llegar. El mismo día que llegó, el nene se murió. Me estaban esperando, el pastor dice, tienes que ir porque esa señora quedó conectada con la catacumba, aún con la muerte del hijo. Ella decía que sentía una iglesia lejos, ella no era cristiana, que estaba orando por ella. Ella llegó, el primer día que nosotros llegamos, ella llegó allí, nos abrazó, lloró. Su hijo tenía 6 horas de haber muerto, pero ella lo que primero que quería hacer era darle gracias a los hermanos que se hicieron mucho esfuerzo. A un nene de 8 años, una mamá separarse de un nene de 8 años no está fácil. Y ella lo que quería dar gracias por el esfuerzo. Yo le hablé de Socorro, yo le hablé de Candy, yo le hablé de Eddie, le hablé del mensajero nocturno, que iba a buscar las medicinas a las tantas. Y yo le dije, hermana, mire, no somos nosotros, fueron todos los hermanos, no solamente de nuestra iglesia, de otras iglesias, pero el nene murió. Pero el segundo, que estaba más grave, todavía hoy está vivo, parte por los medicamentos. Y la abuelita escribió esta mañana. Ahora sí, ya saben de lo que trata. Muchas gracias. Y el tico llegó de la autopista, dice que se pasaron y tuvieron que regresar atrás. Tienes algo, tú tienes el don, espérate. Porque como que se oía mejor con tu mano. Ya. Dice que se pasaron y tuvieron que regresar atrás. Ya recibí todo ha sido una bendición para mí, esos cereales. Mira, aparte que habla rápido. Muchas gracias. Y el tico llegó de la autopista, dice que se pasaron y tuvieron que regresar atrás. Ya recibí todo ha sido una bendición para mí, esos cereales. Ahora se los doy, porque tiene la hemoglobina baja. Y ya del jarabe antitusivo, unos jarabes que me mandó, de 2 frascos, yo le di una cucharadita al niño, porque es antitusivo para la tos, es expectorante, es descongestionante nasal. Ya le di al niño. Las ampulitas esas de propio, que eso al niño, eso es una maravilla. Todo bien, si las como yo estaba orando por las ampulitas esas que te comenté esta mañana, el albuterol tengo. Eso, yo se lo doy al niño en spray, pero bueno, el spray se me acabó y se lo estoy dando ahora en eso que tú me mandaste, inhalado en aerosol, que es lo mismo, esa es la misma función. Y eso al niño lo alivia tanto, que le quita la falta de aire. Eso es un bálsamo para el Manuelito. Y me dio una alegría cuando vi todo eso, sinceramente, porque son cosas que el niño necesita. Fíjate que me has hecho llorar con todo lo que me mandaste. Muchas gracias, estoy muy agradecida. Y con los pastores que me hicieron el favor de traerme el mandadito. Darle las gracias. Fíjate que estoy muy contenta con todo eso. Gracias, mi vida, gracias. La jeringuilla me puse contenta porque yo tuve que poner penicilina al niño con aguja larga, que no es fácil, con esa larguita tan chiquitica. Tengo, pero de agujas largas. Qué bueno todo bien, sí, qué bueno. Gloria a Dios. Amén. Ya sigue. ¿Verdad? Multiplique eso por mucha gente, personas que estaban prácticamente desahuciadas, y todo lo que, ¿verdad?, se pudo hacer, pues llena esto. Yo bien pompeado porque todo el mundo me da las gracias a mí. Y en la catacumba, yo lo acabo de ver, mira, vete allá, vete acá, los hermanos, yo lo sé. Pero uno siempre, ¿verdad?, algo adentro dice, gloria a Dios que no te quitaste. Un par de veces me pasó por la mente. Pero gracias, hermano. Yo quisiera, ¿verdad?, poder transmitir más
el agradecimiento de aquellas caritas, principalmente los padres. Ese niño, Emanuel, después le paso la foto a los muchachos cuando el equipo de Cuba venga. Ese niño accidentalmente le hicieron una operación de una bobería en el cráneo y al hospital se le olvidó abrirle el drenaje por la noche y el cerebro se le llenó de líquido infeccioso por una operación súper sencilla. Quedó encamado, parapléjico, lo dializan, todo por un errorcito de esa medicina tan tremenda que tienen allí en Cuba, que las enfermeras se le olvidó abrirle el drenaje que tenía en la cabeza, imagínate. Y allá no se puede demandar, allá ella lo que hizo fue orar y Dios tocó el corazón de los hermanos de la Catacumba de Cagua y aquí estamos, gloria a Dios. Así que ese es el adelanto, no le puedo contar mucho más, ¿verdad? En las ganas. Quiero compartir algo. Yo trato en los 37, 38 años que estoy en el cuerpo pastoral de la Catacumba y el tiempo que he estado predicando, yo trato de vez en cuando, hay unos temas, tenía muchas cosas que quería compartir. Imagínate, cuando viene así, viene con el corazón lleno y dije, no, Tore, me fui a orar y dije, de esos temitas que yo repito, porque es importante, en la Biblia el Señor nos lo repite, y yo quisiera hablar un poquito de eso hoy. ¿Cuándo fue que nosotros fuimos a Home Depot, Jolie? ¿El jueves o el viernes? Nosotros fuimos a Home Depot, ¿verdad? Estuvimos por allí buscando cosas para arriba y para abajo, comprando para el proyecto ese que tenemos. Y le tengo que confesar que me emocioné mucho cuando entré a Home Depot. El que haya ido en estas últimas semanas, saben que ya adornaron, o sea, todo lo que hay de venta al frente es Navidad. Y estamos en septiembre todavía, y es Navidad. Y tenían los renos, Santa Claus, cuanto pajarraco de Navidad existe, lo tenían allí, las bombillas, como 40,000 arbolitos. Pero le voy a decir y a confesar porque yo me emocioné. Yo Navidad me lo disfruto porque está la cultura y, ¿verdad? Y la celebración bien detrás de que es el nacimiento de Cristo. Nosotros tratamos de coger esa tradición que es en esencia, los que hayan leído la historia, es bastante pagana, pero como trata el nacimiento de Cristo, nosotros como la Semana Santa, nos la sacamos de la manga y predicamos el Evangelio. Y aparte somos puertorriqueños y la música, ¿verdad? El 6 chorreado, el 4, a mí me encanta esa música y que se trabaja poco y se duerme más. Hay varias cosas que a uno le gustan, pero yo no soy yo soy medio Scrooge, no tanto como Edgardo, pero ahí, llegar. Pero ahí, estamos ahí. Yo las Navidades pues me gozo más por el extra, pero ustedes no saben por qué yo me emocioné. A que no adivina. Yo entrevisto aquellos adornos de Navidad. No, esa también. Me emocioné porque no había ni una araña. ¿Algo más? No, yo creo que sí, porque ahí ponen de todo. Cosas bíblicas, cosas no bíblicas, ellos ponen de todo. Fíjate que eso es una época bien comercial, pero linda también. Algo más. Oye, no lo cogen. No lo cogen. Si usted llega a un sitio y está adornado de Navidad y estamos en septiembre, ¿qué significa eso? No había un adorno del Día de Acción de Gracia. Yo disfruto el Día de Acción de Gracia. Esa semana nosotros aquí compartimos, hacemos una actividad para la gente de la comunidad, cogemos la semana libre, Yoli y yo nos vamos de vacaciones. Está más tremenda porque tengo boda en Kansas City en esta semana. Pero lo que representa el darle gracias a Dios. Yo cuando veo Navidad, me acuerdo que la Navidad comienza en el Thanksgiving. Qué bobería. Pero para mí no es una bobería, porque a mí me gusta Thanksgiving. Yo de verdad que de la fecha, tenemos corridito. Halloween, que está todo el mundo loco porque pasa. Thanksgiving, que yo oro para que llegue, pues es una semana completa. Creo que Candy también se va para changuear, a ver la familia. Es como,
Y entonces encima lo bíblico, aparte de que hay una historia ahí con los indígenas americanos y todo eso, pero vale, se celebra el darle gracias al Señor. Y Navidad pues muy comercial para mi gusto, pero está bien. Pero para mí es Thanksgiving. Entonces yo no tengo que ver, entrar a Home Depot y ver todos los adornos de Thanksgiving para decir, wow, Thanksgiving está ahí, porque ya pusieron los adornos de Navidad. Yo quiero que hablen conmigo la Biblia en Tito. Déjame ver si pude setear la tablet, porque los hermanos me conocen. Ahora no tengo Biblia, no tengo tablet, se me quedó en Cuba. La dejé. Miren, héroes escondidos. Quien me ayudó a setear la computadora para donarle y todo eso fue nuestro hermano Ernesto. Así que yo creo que cada uno, a Katy la conocen internacionalmente, sobre 5,000 personas que han visitado el site donde ella está empacando las maletas. Gloria a Dios. Entonces, mire esa hermanita, ¿ve? Gloria a Dios. Así que ahora tengo que setear una computadora nueva. Estoy abierta a donaciones personales. El que tenga una extra. Gloria a Dios. Pero mire, yo creía que me iba a regalar una. Mira, oiga, la iglesia, una semana antes del viaje se les rompió la computadora. Y vamos a pasar una película. Gracias, René. Y gracias también a Chespi. Porque se nos ocurrió pasar una película en Jesus Revolution. Y revolucionó la iglesia. Cuando nos paramos, los hermanos de la Catangüe estaban todos dormidos. Y los hermanos de la iglesia estaban llorando. Ya la habíamos visto, ¿verdad? Yo no estaba dormido, yo nunca me duermo. Ahí, a mí me toca el corazón. Pero gracias a los hermanos, pero la computadora se había roto y pues sentí del Señor dejar la mía con la película y la iglesia pues tiene. Fíjate, hablando de eso, no iba a hablar de Cuba, hablando de eso, ahorita cuando estábamos aquí adorando, yo vi que en el Infocus salió una luz y alumbró a Kevin. ¿Dónde está Kevin? Está con los niños, alumbró a Kevin, se lo dicen después. Y es ahí el hijo mío. Mira, yo vi a Kevin con la guitarra en marzo, que estamos planificando volver, nos lo llevamos para que dé clase. Allá no hay guitarra, la guitarra que íbamos a adorar se nos quedó en la guagua. Y entonces, tengo el maestro de maestros, ¿verdad? Que estoy ahí viendo cómo lo enamoramos, es como que tú has dicho la de Cuba. Oye, esa suena bien. Hacer una corrida de Habana a Trinidad 5 horas, Rafi. Pero allí nadie toca guitarra. Y yo pensaba, yo voy a llevar la mía. Pero de antes allí es que la toque Josué cuando va. Y ya la que tenían está clavada. O sea, literalmente con clavo, amarrada con alambre. Y con cuerdas nuevas que le mandó Rafi. Tengo un video que se va a morir de la risa. La guitarra está clavada, pero la mía no llegó. Anyway, lo importante es, hermano, que cada uno, ¿verdad? De alguna otra manera, pues aportó y ayudó a que todas estas cosas. Pero lo de Kevin, como que me vino la luz con el Infocus, que no estaba prendido. Y decía, hablen, empiecen a volar, vamos a llevarlo. Para que lleve la guitarrita, ya no hay guitarra. Entonces, de momento el Infocus se fue por de René. Por de René. Y entonces yo pensé, wow, ellos nunca han oído una batería. Miren, yo llevé mi güiro, que yo le decía a Yoli que ese güiro yo no salía de él, ya como 14 años. Pero Dios puso en el corazón donar mi güiro. Las lágrimas, esa cosa que tú das, pero te bebes las lágrimas después. Me dicen que el pastor tiene ese güiro que va hasta el baño con él y se pasa tocando porque no sabe. Pero yo vi un video y más o menos ya suena. Ay, que gracias al Señor. Pero entonces yo pensé, imagínate una baterita de estas portátiles y llevarla y entrenarla a alguien. O un cajoncito, pensé en el cajoncito, ahí me ocurrió también. Después uno lo lleva en un bar, pero era mi mente corriendo, pero ya corté, es que me voy. Yo ustedes ahí adorando y ya yo viendo el viaje de marzo y la guitarrita,
la batería, el cajón, ellos no saben lo que es eso. Así que hay que ver las necesidades, pero uno las sabe cuando llega allí y ve que lo que para ti es normal, allá no existe. Como lo que fue una compu que aquello tenía, yo creo de los primeros Windows que pasaba, pero le servía para pasar coritos. Pero gracias al Señor, pues ahora tienen una un poquito más nueva. Entonces nosotros, Tito capítulo 2, versículo 13, ya lo tienen. Déjame buscar los espejuelos que ya me traje los que no eran, pero trato. Me gustan los adornos de Navidad porque me recuerdan que Thanksgiving está ahí al lado. Y yo disfruto Thanksgiving. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esa carta que la estamos estudiando, Pablo toca 2 puntos en el mismo texto. Y habla de 2 experiencias que nosotros vamos a vivir, que yo creo que es bueno que de vez en cuando nosotros las repasemos y las tengamos claras porque nos reenfoca. Mira, uno de los problemas se ve en Apocalipsis cuando habla de la iglesia, eso lo hablamos ahorita, es la facilidad con que nosotros nos desenfocamos. Y nunca nos desenfocamos con cosas malas, nos desenfocamos en el diario vivir. A veces tenemos unas cosas que hacer que son importantes, tan importantes que nuestras prioridades se ven afectadas. Por eso nosotros ese mes de la palabra estuvimos enseñándole a la iglesia y hemos tratado de seguirlo. Esta es nuestra luz, este es nuestro guía. Tú puedes aprender mucho, tú puedes tener muchas experiencias, pero de vez en cuando yo leo la Biblia, que la palabra me da 2 o 3 bofetadas, esa es la manera que el Señor me recuerda que nosotros tendemos a desenfocarnos, las cosas del día, la época del tiempo donde estoy. Cuando yo tenía todos los muchachos en casa era fácil desenfocarnos porque teníamos una gran responsabilidad con los hijos y queríamos cumplir con el Señor, con la iglesia, con los hijos. Y de momento se te hace el trabajo, yo estudiando, yo trabajaba y como que se nos hace un berenjenal la vida. Y entonces volvemos a la palabra. Y la palabra nos las pone en el orden correcto. Hay que refrescar nuestro entendimiento, renovar. Utiliza la palabra, ¿verdad? En Filipenses, que habla de renovar nuestro pensamiento, es hacerlo nuevo, limpiarlo. Volver a cero una computadora es un restart, ¿verdad? Reformatear. Y nosotros estamos bien, todo funcional, pero de vez en cuando usted tiene que reformatear. Porque en ese proceso se mete mucha información que tú no te das cuenta porque te desvían o te ponen lento y recomiendan, ¿verdad? Y si usted tiene un hard disk o tiene un pendrive, que usted lo reformatee de vez en cuando, porque se va quedando basura en el camino que te afecta en el trabajo. Eso la Biblia le llama renovar nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Y mi oración matutina, yo siempre le he dicho a ustedes que mi oración matutina es más o menos la misma siempre, ¿verdad? Saber que voy a enfrentarme un día de tentaciones, que tenga la fuerza espiritual de localizarlas, verlas y cuidarme de eso también. Le pido al Señor eso, Señor, que en ningún momento la experiencia que yo haya podido tener en la vida cristiana sustituya la frescura del Evangelio. Porque yo creo que voy bien y de momento el Señor me dice, échate para el lado izquierdo, échate para el lado derecho. Viste que es sencillo definir esto que dice la Escritura, de renovar nuestro entendimiento. Cójale miedo a su experiencia, se lo digo por experiencia. Cójale miedo a lo que usted sabe, porque aunque tiene un uso en el Señor, nosotros estamos en un cuerpo carnal que está conectado al infierno, eso lo dice 2 de Pedro. Nuestra mente, nuestra vida, las cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, estarán conectados hasta que mi cuerpo sea transformado. O sea, que con más espiritual que yo sea, yo veo un auto que a mí me gusta, digo auto, pues yo soy bien, Rafi las motores y yo soy los carros. Donde ahora vamos a vivir, que yo me paso allí trabajando toda la semana, al más arriba hay un coleccionista de autos lujosos.
Y él tiene Bentley, Mercedes-Benz. Cada vez que pasa un carro de eso, a mí se me cae la gorra. Y yo me quedo como, yo sé que no lo puedo tener, ni lo debo tener, ni realmente lo debería tener, pero me gusta. Entonces, uno siempre está conectado al infierno, hasta que el día que nosotros seamos. Por eso Pablo le habla a esa esperanza gloriosa de que un día nosotros vamos a ser transformados. Entonces, me acuerda a mitad de las dificultades, o de que las cosas se me ponen difíciles, o cuando Yoli me repite lo mismo, que a veces me molesta que me lo repita. Ay, pero el Señor tiene todo bajo control. Y cada vez que me dice esa frasecita, yo la miré, ella no sabe que yo lo sé. Pero ¿sabe por qué me molesta? Porque tiene razón. Porque ella me ve estresado en el carro. Y yo le traigo a ella, bendito, estamos bregando con eso. Le traigo todas las crisis y todas las presiones. Y ella no me da consejería. Ella me mira y me dice, pero acuérdate que Dios tiene todo bajo control. Entonces me cae como agua fría, como un balde. Pero me recuerdo que cuando voy a la Escritura, sé que Dios tiene todo bajo control. Fíjate que yo me esmeré por conseguir unos medicamentos que la farmacéutica que me los consiguió me dijo, yo no te los puedo vender porque eso no se le vende a nadie. Y yo le decía a ella, pero mire, es una emergencia. No, yo necesito que el médico venga aquí. Y el médico está en Cuba, en Santa Clara. Y él me decía, a mí no me importa. Pero pasamos un trabajo y llamamos aquí, llamamos a todos lados. Yo me estresaba de noche, llamé a cuantos amigos se me ocurría que tenía y no lo logré. Y 3 o 4 días antes del viaje me llama alguien que todavía no sé quién fue y me dice, te conseguí ese medicamento que tú estabas buscando. Yo me gocé un montón, excepto que cuando llegué el nene se había muerto. Entonces yo me cuestioné, pero ¿para qué tanto trabajo? ¿Y por qué, Señor? Si tú sabías que él iba a morir. Hasta que el domingo, después que la señora nos saludó el viernes, el domingo ya fue a la iglesia y dijo, desde hoy yo le entrego mi vida a Cristo. Decía la mamá, a 3 días de haberse le muerto el hijo. Porque todo esto que ha pasado, yo me he dado cuenta que Dios tiene un propósito. Una mujer inconversa, me lo estaba diciendo. No hay tragedia que pase en la vida de uno que Dios no tenga en control. Yo no entiendo por qué Dios me quitó a mi único hijo, porque era su único bebé. Yo no lo entiendo. Y esa que habló no es la mamá, esa es la abuelita a la que le puse la grabación. Esa es la abuelita del otro. Pero esta mamá, una muchacha así sencillita, decía, esto Dios, el único propósito que yo veo es que yo sabía que yo tenía que buscar de Dios. No solamente se convirtió, allá son un poquito diferentes a nosotros, la bautizamos ese mismo día, se le dieron las clases en 1 hora. Mira, esto es lo que dice la palabra y ¡zum! Para las aguas, gloria a Dios. Sin hablar muchos otros que pudimos bautizar, que era mientras muchachas le sacaban las muelas, son 180 dientes, imagínate. Y en medio de un diente enganchado a una muela, yo oía a Odette, la doctora cargo allá, que le decía, ¿duele? Sí. Pues aprovecha y dale tu vida a Cristo. Ella le predicaba mientras le jalaba las muelas. Se convierte en cualquiera. Mira, y después cuando yo me varié un par de veces, cuando yo vi una muela, yo pensé, yo como que nunca las había visto así. Larga. Una cosa para adentro. Y todo eso salió de ahí. Ay, Dios mío, yo no podía. Ese no es mi don. Pero allí, 9 personas en medio de la cirugía dental le entregaron la vida a Cristo, pero sincero, llorando, porque decía, yo llevo años llorando del dolor y hoy Dios los manda a ustedes a traernos alivio a través de estos dentistas. Sí, yo me quiero convertir al Señor. Así que aquí lo importante es que Dios no ha perdido el control. Dios no falla, pero a nosotros se nos olvida. Entonces viene la palabra a recordarnos y refrescarnos esas promesas de Dios que, hermano, créanmela, perdónenme los que las han oído muchas veces en estos últimos tiempos, se las vamos a repetir y se las vamos a repetir y se las vamos a repetir. Y dando un brinco a Apocalipsis, cuando Juan empieza el libro en el capítulo 1, versículo 3, habla de
de que el libro de Apocalipsis tiene 3 partes. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos aquí, muchas veces lo hemos estudiado. Tiene 3 partes. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 partes? 1, 3. Las cosas que ¿qué? 1, 3. ¿Quién me lo dice? Bien durito. Juan dándole introducción a la profecía en el libro de Apocalipsis. Ponlo, Chepi, ahí en el... ¿Está ahí ya? Ah, está apagado, tremendo, cuidado. Está bien. ¿Qué dice? Amén. Porque esas palabras de la profecía son lo que había pasado, lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y esas son las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que repasar, porque ya todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder está escrito. Y nosotros tenemos que acordarnos de esas promesas del Señor. Mateo, busque conmigo, vamos a tocar un par de textos aquí. El Señor, en un momento dado, Mateo 24, Mateo 25, ahora vamos a coger el 25. Trajo parábolas hablando de este tiempo, y déjeme explicarle un problema que hay con Mateo 24 y Mateo 25. Yo lo he vivido, aunque hemos aprendido esto del rapto, de la venida del Señor y que el Señor está cerca. Yo siempre veo y siento en la iglesia cierta confusión en cuanto a qué se refería la palabra cuando hablaba de estos eventos por venir. Me sorprende un poco, ¿verdad? No porque vaya a pensar que sé más que nadie, sino porque son de esas cosas en la Biblia que están tan claras y tan claras que es cuestión de que quizás no las leemos o no las repasamos, o uno oye tantos revoluciones allá afuera que uno tiende a creérselo. Por ejemplo, yo he ido diciendo a la gente que esto del calor que estamos viviendo es que ya lo que dice la Biblia, que va a caer fuego del cielo y centella, ya empezó. ¿Ve? Ya oí a Chepe decir que ya el calorcito se está acabando. Yo creo que eso pasa en Trujillo Alto. No se lo han dicho al alcalde de Gurabo, no se lo han dicho. pero yo creo que eso fue una expresión de Chepe de fe. El calorcito va a pasar, Chepe, pero todavía está como azotando. Ah, no, aquí no está haciendo calor, eso es verdad. Pero la realidad es que la gente, ¿verdad? Ve y dice, hay que empezar a estudiar la profecía porque tenemos que saber cuándo es que esto se va a acabar, si esto es señal o no es señal. Y nosotros en la catacumba siempre hemos enseñado bien clarito que nosotros creemos en el rapto. La Biblia le llama el arrebatamiento. Lo estudiamos cuando estudiamos Tesalonicenses en los estudios bíblicos de los miércoles. Y la Biblia enseña, hermano, que nosotros tenemos que esperar el rapto en cualquier momento. Número 1, que ya no hay profecía antes que nos pueda decir esto se tiene que dar para que nos vayamos con el Señor. Sino que esta puede ser fácil, mi última predicación. Fácil. Que lo que tú hablaste con tu hijo hace 4 horas, que lo llamaste o hablaste, puede ser la última conversación. Porque la Biblia enseña que el Señor ya se cumplió todo lo que dice la Escritura para el rapto. Pero entonces la gente empieza a estudiar 24-25 de Mateo y se enreda un poco porque el Señor habla de los 2 eventos. Habla de 3 eventos. Habla del rapto, habla de la gran tribulación y habla de la segunda venida de Cristo. Por eso le dije, cuando empiezas en Tito te das cuenta que Pablo habla ahí de 2 cosas, ¿verdad? De la esperanza que un día no vamos a pasar nada de eso malo y nos vamos a ir con el Señor, pero que también que un día vamos a regresar con el Señor y sus ángeles a estar con Él por la eternidad. Y el Señor va a restaurar la tierra y todo eso que no vamos a hablar ahora. Pero la realidad es que el creyente se le olvida que hoy puede ser su último día. Y yo sé que lo estudiamos también cuando estudiamos Timoteo y Tesalonicenses, que eso nos requiere a nosotros una reevaluación de nuestra vida diaria.
No es que nosotros no tengamos muchas cosas importantes que hacer, pero yo tengo que tratar de todos los días repasar el inventario de donde yo estoy esperando en el Señor. Porque nosotros aprendimos y estudiamos, la Catacumba Los Cree y enseña, que nosotros primero tenemos el rapto y vamos a ir a la presencia de Dios. ¿A qué? ¿Se acuerdan? Estoy repasando cositas viejas nada más. ¿A dónde vamos nosotros? Después, antes, el tribunal de Cristo. Nosotros vamos a la presencia de Dios. Y ahí los creyentes que seamos levantados, el Señor va a tener un repaso con nosotros. Vamos a ver de las cosas que yo te había pedido. Nunca hemos explicado, ¿verdad? Porque ya no hay castigo, es vivir eternamente. Yo siempre lo he explicado a mi manera, no lo coja como teología, de que en una graduación tú llegas y tú te quieres graduar, pero qué tremendo se siente cuando te llaman Shirley, tiene 3.96 de la clase de matemáticas y le dieron una medalla más grande que ella. Tú sabes, yo no sé tú, pero yo me sentí esponjado de que cuando me gradué hice y me esforcé, hice lo que tenía que hacer. Pues el Señor nos dice que en su palabra eso le va a pasar al creyente. Pero esto no es porque Dios es sadista y quiere pasarnos por la tortura de un examen. Es porque en el proceso, cuando tú lees la Biblia, de hacer la voluntad de Dios, hermano, la satisfacción espiritual, emocional, el control de Dios sobre todos los aspectos de tu vida se siente más cerca. Yo siempre he dicho que es como el Señor abrió una ducha, ¿verdad? De esas que echan agua, pero como para todos los laditos, pero en el medio es que cae pesado. Que tú caminas alrededor y te salpican algunas gotas y estás cerca. Pero cuando te metes bajo el chorro y tú sientes la presencia de Dios y saber que cuando te sientas en Él por la mañana y repasas tu inventario, Señor, esto no se trata de lo que yo quiero hacer, es de lo que dice tu palabra y yo quiero hacerlo. Y lo hice, hermano. El Señor mismo nos garantiza que en el tiempo de hoy, en este tiempo, no en el futuro, no en la graduación, en las bodas allá, antes de la boda del Cordero, sino hoy yo voy a sentir la satisfacción de estar en el medio de la voluntad de Dios. Inclusive cuando a Pablo le pasó, a Tito le pasó y a Timoteo le pasó, estaban prontos a morir. Eso no los salvó de la muerte, eso no los salvó del castigo que sufrieron. Pero cuando tú lees cómo ellos escriben, te das cuenta que el mejor lugar para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Y como les dije, usted sabe la ley de entropía, de termodinámica, que todos estamos sujetos, que nosotros estamos sujetos a desintegrarnos. Eso no lo puede evitar nadie. Por dentro y por fuera, espiritualmente la tendencia siempre es a uno esparramarse. Físicamente, con más cremas que use y maquillaje y cirugía estética, se me va a arrugar, o se me va a caer, o se me va a poner el pelo de otro color. Algo va a pasar. No importa lo que yo haga, eso va a pasar. Por eso Socorro y yo dejamos natural la cosa. Para que vamos a pelear mucho con el pelo blanco. Gloria a Dios, eso es cana de sabiduría. No es bromeando, aquí la mitad de las hermanas más se pintan. Eso es vacilón. Mire, no importa, no, y lindas que se ven cuando están así arregladitas y maquilladas. Pero el elemento detrás es que tenemos que aceptar que nuestra vida se desintegra afuera y adentro. Por eso cuando Pablo en Efesios le dice, sed llenos del Espíritu Santo, nos habla a nosotros de una responsabilidad que me toca a mí. Yo procurar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si lees la Biblia completa, te vas a dar cuenta que uno tiende a descuidarse, uno tiende a envolverse en tantas cosas no necesariamente malas. Y el Señor nos recuerda ir a través de eso. Mateo 25, hay una parábola bien interesante. Capítulo 2. El capítulo 1, vamos a cogerla. Capítulo 1, 13. Dice, antes de mencionar el 25 del 1 al 13, pero antes que lo lea,
les dije que acuérdense que el Señor en 24 y 25 trata 3 eventos a la vez. Y eso, el revolú que tiene la iglesia es que coge cualquier texto de ahí y dice, esto es el rapto, o esto es la gran tribulación, y nos pone a nosotros a esperar por ahí que se vea el anticristo. Y vemos un candidato a la presidencia a huyir, a huyir, ese se parece. O sale un líder, el internet está lleno de tantas cosas que si tú te descuidas, te desvías de la verdad. O sea, y más si estás en el ambiente cristiano, que todos tus hermanitos que te quieren mucho, te mandan todos los links habidos y por haber, cuanto hay, del que la ONU se está reuniendo y van a levantarse en contra de todo, y ya está ahí el anticristo. Ya estamos preocupados por el anticristo, cuando el Señor nos dice que nosotros no tenemos que ver nada con él. ¿Tú sabes por qué es importante que nosotros entendamos los tiempos y por qué estudiamos los tiempos finales en la catacumba? No es porque el mundo se vaya a acabar, es porque repasemos nuestro inventario y sepamos dónde yo estoy para hoy. La Biblia me enseña que Cristo puede venir hoy. Así que yo hoy tengo que procurar hacer lo que Dios me llamó a hacer. ¿Cuándo? Hoy. Y tener cuidado con, yo lo dejo para mañana. Mi vida espiritual, Dios me habla, voy al retiro, me ministra. Tienes que buscarle a Dios, tienes que dedicarle tiempo al Señor. Mañana voy a empezar. Esa es la tendencia del ser humano. Y esta palabra son los bofetones que le decía al principio, que me recuerdan que yo no voy a esperar buscar el día de mañana para hacer eso. Yo tengo que procurar que hoy, cuando yo termine este culto, ¿a dónde yo voy? ¿Dónde está eso dentro de mis prioridades? Si es a reunirme con mi familia, ¿cuáles son las prioridades con mi familia? Llevarlos al Señor o discipularlos si están patinando o algo. Esa es mi prioridad bíblica y yo hago lo que tengo que hacer. Porque la mayoría de nosotros salimos aquí porque tenemos que ir a ver un familiar o, ¿sabes? Ahora uno tiene que dividir. Ahora salimos siempre para los shopping por la boda de mi hija ahora en octubre. Ahora normalmente la cita, Yoli me dice, acuérdate que después que salgamos del culto, vamos para allí, hay que comprar una flor, unos muñequitos, yo no sé qué. Y eso va a ser así. Pero ¿qué yo tengo que hacer? Hay que hacerlo. Hay que ir al shopping. Yo tengo, con que no quiera, tengo que comprarme el traje. Mira que lo he evitado estas últimas 2 semanas, le he roto como tengo que comprarme el traje. Y yo le sí, pero mi prioridad, ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Yo voy a ver gente cuando pase por allí. Yo voy a pelear con el muchacho que me va a tratar de poner el traje. Y mi prioridad con él es el traje. Mi prioridad con él es llevarlo a Cristo. Entonces mi vida... Ay, Dios mío. Pero mire, mi prioridad está clara en la palabra. Esta es mi guía, lo dijimos todo un mes, lo repetimos. Esta es lumbrera a mi camino, la que me alumbra donde yo tengo que caminar. Por eso volvemos a la palabra y nos recordamos de esa parábola que el Señor aquí está trayendo, lo que le dije, una de antes y otra de después. Esta es de antes, la de las vírgenes, las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. No le voy a, por falta de tiempo, no le pongo todo el background cultural, pero yo creo que aquí lo hemos discutido. 5 de ellas eran prudentes y 5 sensatas, dentro de una cultura que el hombre era controlador y se casaban, ¿verdad? Un grupo de mujeres y ellas tenían que estar, si querían ser parte, ¿verdad?, de esa bendición de ser esposa de ese hombre, tenían que estar ready y a tiempo, porque él no esperaba. La que estuviera ready se casaba, la que no, se case con el próximo. Así que este evento cultural para ellos, quizás a nosotros no nos hace mucho sentido, porque las bodas acá no son así, pero si lo miras desde el punto de vista cultural judío, nos hace sentido. Unas mujeres, y el Señor cogió esa costumbre judía para hablar de nuestra actitud ante esa esperanza que Él nos está hablando en Tito. Y dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Yo siempre le he dicho desde mi parte que yo soy bien literal en los números en la Biblia. Trato de empezar en lo literal
¿verdad? Y aplicarlo a lo literal lo más posible. Y cuando la alimentación, el Señor dice las cantidades que comieron de los panes y los peces, yo creo que esa era la cantidad de gente. Porque el Señor inventar si Él era milagroso? Si pudo dividir los panes, el milagro era lo mismo con 1000, con 3000, que con 4000. Él hizo el milagro, pero yo creo lo que dice la Biblia. Y en este caso, los números matemáticos, lo que le diría mi profesor de álgebra, el ratio, en español es, ¿cómo es? La razón, era de 5 a 5. Había mujeres esperando que el novio llegara. La mitad sabían dónde estaban paradas y la mitad no sabían dónde estaban paradas. Hay que haber pasado un tiempito en la tierra para saber que vivimos, hermano, que vivimos en tiempos así, dentro de las iglesias, porque está hablando de los que esperan al novio. Y el hecho de que haya una iglesia de mucha gente, o media gente, o poquita gente, el ratio, en este caso, es que no todos los que estamos somos. Entonces, el Señor está hablando a los que no están en esa razón. A los que no están en ese grupo, dice, ya, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo canto corito, yo me gozo. Pero a los que el Señor me llamó, yo no lo estoy haciendo. Entonces, se convierte en una novia imprudente. Y sigue aquí. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Interesante, porque en la Biblia siempre el aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Estamos hablando de gente que estaban esperando al novio, pero lo estaban esperando mal. No está hablando de gente que no era cristiana. Está hablando de gente que somos creyentes, que estamos esperando al Señor, pero no se nos olvida que el Señor viene a buscar una iglesia que está ¿qué? Lista. Y le decía de mi oración matutina, le añado esto ahora. Yo siempre le pido al Señor que me muestre mi corazón. Me diga, Señor, yo fallo, yo puedo ser tentado, mi carne, ya sea ira, ya sea pecado de apetitos de la carne, mi carne está expuesta. Señor, si tú vienes hoy, ¿cómo tú me vas a encontrar? Y eso yo lo pongo por la mañana. Señor, que no se me olvide, porque yo me levanto con el ánimo. Yo tengo una agenda para el mes y para 3 meses y para 6 meses. Esa es mi agenda, está ahí. Pero puede ser que ni los 3 meses ni los 6 meses llego. Entonces tengo que aprender como creyente prudente que yo tengo que vivir para 3 meses sabiendo que mi último día era hoy. Y nosotros los ancianos, ¿verdad? Hablamos muchísimo y hablamos de lo que queremos hacer de aquí a 3 meses, a 6 meses y 1 año. Pero esa no es la prioridad. La prioridad es hoy hacer lo que nos toca hoy. Yo puedo estar haciendo muchos planes, pero la Biblia me dice, pastoreaos unos a otros en el Señor. Y yo tengo que procurar pastorear a mi hermana Candy, la voy a poner como ejemplo, y que Candy me pastoree a mí. Y si en el camino todos los planes que teníamos no se dan, no importa, porque el Señor nos viene diciendo desde hoy que esa es la prioridad. Hay unas cosas que yo tengo que vivir hoy. Mi comunión con los hermanos es diario. Yo no voy a esperar el mes que viene para yo tener comunión con los hermanos. El alcanzar una vida que no tiene al Señor. Yo llegué de Cuba a un velorio. Mi primo mayor, éramos muy cercanos cuando muchachos. Y yo fui, obviamente, una familia bien difícil, media disfuncional. Estaban esperando que yo llegara. Tienes el culto, tienes el otro. O sea, iba a ministrar todo el tiempo. Pero cuando me acerqué a la caja, yo me sentí bien mal. Aquí lo puedo traer, aquí son mis iglesias pequeñas, aunque se está grabando. Mira, la viral no está ahí, no está ahí. Pero esto es importante que todo el mundo lo sepa. Nosotros tenemos un llamado a hacer unas cosas hoy. Y mi primo, nos veíamos en todos los velorios. Y él me decía Pancho. Toda la familia me dice Paquitín. Él me decía Pancho porque su papá se llama Pancho y yo tengo el nombre de su papá, Pancho. Y yo me quedé Pancho para él. Decía, Pancho, todavía tú estás en la iglesia.
Y yo le decía, claro. Él mismo me llevaba a testificarle lo que Dios había hecho en mi vida. Ese día allí, en la funeraria, viéndolo relativamente joven, murió en un accidente de carro. René creo que me dijo que lo oyó por las noticias. El Cátara que murió en un accidente. Decía, Dios mío, yo tuve la oportunidad de sentarme y sacar tiempo porque nos veíamos en los velorios. Yo le tengo que confesar, yo lloré, ya Señor, se me olvida. Quizá tenía en mi mente la reunión de Misión España, la misión de Teen Challenge, la misión con los ancianos, la misión con misiones aquí en la Catacumba, 20 reuniones. Pero Dios me dio la oportunidad varias veces de compartir el Evangelio con mi primo. Yo creo en la gracia de Dios, no me voy a latigar de verdad. Yo sé que Dios, yo no soy el único. Dios pudo haber usado a otro. Está la gracia de Dios porque siempre oré por él. Pero quitándole frosting al bizcocho, yo tengo que hacer hoy lo que yo tengo que hacer hoy. Y estos textos me lo acuerdan. Esta esperanza de que el Señor va a venir un día y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se agotan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino la esposa y las que están preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Lo tremendo es que el Antiguo Testamento muestra el corazón de Dios. Y todo lo que el pueblo de Israel vivió y el pueblo de Dios es un cuadro exacto de lo que ahora en la gracia nosotros vamos a vivir. Y el Señor, uno de los eventos que más impacta a todo el mundo es el momento de Noé y el arca, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a uno que lo acusaron de loco, a ver, mira, este dice que viene un diluvio en cualquier momento. Si aquí no había habido uno, aquí nunca ha habido un rapto. Yo he leído cosas, yo trato de leer, yo estoy en muchas revistas cristianas, no cristianas, ateas, para yo tratar de ver el mundo de diferentes perspectivas. Y como leo la Biblia todos los días, pues trato de leer más revistas no cristianas, para saber cómo el mundo piensa, ¿verdad?, de las cosas. Y de este evento de que Cristo viene pronto, hay una de chiste, hay una de broma. Y el enemigo, primero a ellos los quiere mantener lejos del arca, y a nosotros creerle a ellos. De que si yo hasta el día de hoy, Cristo no ha venido, ¿qué me asegura a mí que Cristo puede venir hoy? Hay un texto, cuando Pablo en Tesalonicenses está hablando de la venida de Cristo, yo una vez lo leí y me di cuenta de algo gracioso que yo no había visto anteriormente. Pablo está hablando de los que lo precedieron a él. Él dice que antes que él se vaya con el Señor, los que muertos en Cristo resucitarán primero. Pero yo nunca me había fijado lo que había en la mente de Pablo cuando está escribiendo eso. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él está esperando el rapto. Es decir, antes de nosotros no se daba cuenta que eres de los que precedieron también. Pablo murió y Cristo no había venido. Pero él nunca habló, cuando lea otra vez todo lo que Pablo escribe sobre el rapto, él siempre hablaba de los que antes y que él iba a ver al Señor. Entonces, algo clave en la vida de estos apóstoles, en un momento dado, en la iglesia primitiva se llegó a creer que la señal para que Cristo viniera era la muerte de Juan. Que cuando Juan muriera, pues lo buscan y lo chequean y van a Mr. Google y todo eso. Pero que cuando Juan muriera, ya los apóstoles decían, ahora viene Cristo. Así que cada vez que me imagino que Juan se enfermaba, ellos hacían un party. Se enfermó Juan, Cristo viene. Se enfermó Juan, se enfermó Pablo,
Se enfermaron, Pedro se enfermó. Pero ellos siempre vivieron enseñando y nos los dejaron a nosotros que el creyente tiene que vivir sabiendo que Cristo viene todos los días. Que aprendamos leyendo la Escritura, que para eso ya no hace falta nada más. El único texto que puede estar fuera de contexto y hay que cogerlo con cuidado, porque tiene una implicación de esperanza, pero no necesariamente es literal, es que hasta que en todas las naciones no sea predicado el Evangelio, entonces vendrá el fin. Porque tú no sabes, el Evangelio llega a todos los sitios todos los días. Y está hablando de se llegó el fin, que puede ser el fin de la humanidad, y está hablando de la segunda venida de Cristo. Así que, ¿verdad? Cuando lo usemos, siempre tengamos cuidado que no lo saquemos fuera de contexto. Lo importante es que antes de que esto se acabe, va a haber una gran multitud, Apocalipsis 7, incontable, vestida de blanco, adorando frente al trono. Eso es lo que dice el versículo. Pero nosotros tenemos que caminar. Y ustedes saben que no hubo una sola parábola, el Señor le tiene una ristra. El mayordomo infiel, el Señor nos dio talento. Y esos son los momentos que quizás Yoli me ve con estrés y ella me dice, acuérdate, Dios tiene todo bajo control. Este sentido de que Dios nos dio unos talentos, unas responsabilidades, y yo, vamos a hacerla. Ella me calma, pero no me dice párate. Ella me dice confía en el Señor. No me dice que me pare. Y yo, ¿y cómo lo hago? Confía en el Señor. Dios tiene todo bajo control. Pero Dios nos llamó a hacer las cosas que nos toca hacer. Dice la Escritura en... ¡Ay! ¿Qué se cayó? El agua. Dice la Escritura en Colosenses, capítulo 3. Solamente un texto del otro lado, para que entendamos esto. Estoy acabando ya, ¿sabes? Capítulo 3, verso 4. Dice, ay, ya. Colosenses 3, verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Si lee el contexto de la palabra, ahí la Biblia está haciendo énfasis que nosotros no nos podemos olvidar que nuestro cuerpo es corruptible hasta el día del rapto o hasta el día que el Señor nos levante. Que mi cuerpo está sujeto a deteriorarse porque estamos revestidos. Ustedes saben que el texto clave de la venida de Cristo siempre está en Juan 14. No turbéis vuestro corazón. Creer en Dios, creer en mí. La primera vez que yo estudié en serio ese texto, me di cuenta de algunas cosas, interpretación mía. Yo cuando digo interpretación mía, que ustedes no se tienen que tirar conmigo. Pero yo me di cuenta que lo hemos interpretado mal. Primero, hay que leer lo que el Señor estaba hablando con Juan y Pedro un poquito antes de ese capítulo 14. Él está diciendo que donde Él iba, ellos no podían estar. Que lo que Él iba a vivir, ellos no iban a poder hacerlo. Le decía a Pedro, y tú encima me vas a negar. Dos versículos antes. Tú me vas a negar. O sea, las cosas están feas. Y después que termina, que puse ese cuadro, Judas me va a traicionar. Todo eso pasa en esos versos anteriores. Él está comunicándole una crisis a los discípulos, que yo imagino que ellos estaban como bolitas de ping-pong. Y ahí le dice, no turbéis vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Y ahí le trae el texto, que tengo otros textos, pero esto no es un estudio bíblico total, que cuando Él le dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y nosotros tenemos un contexto de ese versículo, como que Pedro está en la puerta, dice Airbnb celestial, vamos a llegar a un letrero bien grande, hay un Airbnb bien brutal, un edificio con muchas habitaciones,
Pedro tiene la llave, te deja entrar, te lleva a la suite. A veces nosotros bromeando, dice, ese que se lleva mal contigo, ese va a dormir en la cama al lado. Usted sabe que nosotros no vamos a necesitar descanso, ni cama, ni habitaciones, ni techo, ni piso. Analice bien. Y el Señor continuamente habla que esta nuestra morada, que ahora es terrenal y corruptible, un día va a ser deshecha y va a ser cambiada por una morada celestial. Que la habitación que Él fue a preparar a nosotros no es un edificio, es un cuerpo glorificado. ¿Cómo será la dinámica de nosotros en el cielo? No sé y no me interesa. Yo sé que esto de una casa con cama, con cuartos divididos, ventanas, una piscina de cristal al frente, son conceptos humanos. Pero me acuerda que yo tengo un cuerpo pecaminoso. Y Él está diciendo, ustedes ven todo lo malo que va a pasar y todo lo terrible va a pasar, pero ustedes tienen una morada celestial que yo voy a ir a preparar. Tenía que morir y resucitar para que nosotros, una vez Él venga, nos lleve. Vamos a ser transformados, dice la palabra. Lo corruptible se convertirá en corruptible. Entonces podemos estar en la presencia del Señor. Yo nunca he creído mucho esto de que es una casa que Él fue a preparar las paredes y a meterle gypsum board y ponerla bien bonita, sino que está hablando de la experiencia de un cuerpo resucitado. Busqué otros textos que me enseñan claramente que el Señor todo el tiempo está hablando de la morada celestial, es cuerpo glorificado. No se turbe vuestro corazón. Se ve el cuadro feo hoy, pero ustedes tienen asegurado un cuerpo transformado. Ese día, que puede pasar hoy, el Señor nos puede llevar y nos va a transformar. Se acabó la pena, se acabó la crisis. ¿Y quién cuida de los hermanos? ¿Y si yo no hago esto, qué va a pasar con la catacumba? Nada de eso. Porque mi cuerpo es corruptible, mi mente es corruptible, mi mente está sujeta a dudas, pero en el cielo no. Esa es la esperanza que nos renueva. Termina la profecía del rapto en el libro de Apocalipsis, le hablé de eso al principio. Cuando el Señor presenta entre el medio, una de las tres partes del libro, presenta el mensaje a las iglesias. Eso es lo que había pasado y eso es lo que era cuando el apóstol, cuando Juan lo está diciendo. Ya sea que usted lo interprete como las 7 dispensaciones o épocas de la iglesia, se sabe que está hablando de 7 iglesias, que pueden haber sido 7 iglesias que estaban ahí en ese tiempo, pero todos sabemos que el libro de Apocalipsis es una revelación a nosotros. En esas 7 iglesias, eso tú lo ves hoy. Mira una por una. La iglesia que empezó en Boyá, que se comía a los nenes cruz, que su llamado era predicar en todos lados, que no nos cuestionábamos muchas cosas, sino obedecer la palabra del Señor. Y en nuestra ignorancia de nuestros errores, la iglesia hacía. Pero a mí me gustó algo que pasó en la reunión de pastores última, que fue aquí. Candy estaba, y yo creo que Tati también. Y Nando dijo algo que a mí me tocó el corazón y fue bien sabio. Me dijo, él estaba hablando de que las catacumbas fueron bien especiales, haciendo lo que Dios les llamó a hacer cuando se decidieron obedecer el mandato de la palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Se levantaron células. El mundo no es China, ni Cuba, ni España. El mundo es tu vecino, tu residencial. Que en medio de todas las prioridades que tenemos y la agenda, yo tengo que obligatoriamente arreglar mi agenda y decir, yo tengo muchas cosas. Ahora compramos una casa que llevamos 6 meses restaurándola. Y yo tengo que crear un balance. Porque cuando me sobran minutos me voy para allá a tratar de trabajar para no pagar tanto chavo. Y de momento me puedo coger toda mi vida descuadrada porque le estoy invirtiendo un tiempo que no me toca invertírselo a la casa. Que mis prioridades en el Señor deben estar claras. Mi llamado a hacer la voluntad de Dios es hoy. ¿Qué si el día que invito a los hermanos a comernos un pato guisado? Tengo 3 patos en el freezer, uno nada más se lo voy a dejar a Dani porque yo sé que come. Pero
Cuando yo haga el pato guisado para inaugurarla y prendo la estufa y ¡pum! Se echabó el pato. Nos fuimos con el Señor. ¿Para qué? Voy a vivir afanado a algo que yo no sé si va a llegar. Yo tengo que hacerlo. Y yo tengo que ir y trabajar y coger las tardes, hasta a veces tardecito, y irme allí a hacer un par de cosas. Pero mi prioridad no puede ser esa. Hay gente que los hijos lo desvían de la voluntad de Dios. Qué importante es ser buen padre y guiarlo. Y un día el hijo le dice: papi, me enamoré, nos vemos, me fui. Y de momento te cortan el cordón umbilical y tus prioridades así se quedan en el aire, porque tus prioridades no estaban claras en el Señor. Mi trabajo, mi matrimonio tiene que estar dentro del plan de Dios. No, porque yo tengo que salir con Yoli todos los weekends, irme y olvídate de los hermanos. No, porque la Biblia es completa. Jesús, cuando le fueron a preguntar por su mamá y su hermana, ¿qué dijo? Mi mamá y mi hermana son los que hacen la voluntad de Dios. Mi familia sabe, cuando me reclaman, yo le digo: es que mis hermanos están allí en la catacumba. Yo quiero a mi hermana, pero socorren a mi hermana primera. Que les duela, porque es bíblico. Yo tengo que vivir, que ellos sepan que yo los atiendo. Y cuando mami me llama a llevarle leche sin grasa a las 5 de la tarde, un viernes en tapón, yo tengo que montarme en el carro, hermano, y llevarle leche, no es sin lactosa. Estoy, ¿sabes? Yo ando con los potes rojos, eso para todos lados. Y me llama, pero cuando yo le dije: yo voy para Cuba, mami puso el grito en el cielo: y tú me vas a dejar. Y tú me vas a dejar sin la leche. No, mami, yo te compro, la metemos en el freezer. Yo te compro 8 potes de leche sin lactosa. Pero mi prioridad es ir a predicar el evangelio. La casa, todos los contratistas, yo les digo: yo no voy a estar. ¿Cómo va a ser? Yo voy a predicar la palabra. Si no se han muerto, cuando yo venga, retomamos el proyecto de la casa. Pero mi prioridad está en la palabra. Mi trabajo, mis estudios, también. Yoli lo sabe, estuvimos juntos 5 años en el colegio de Mayagüez. Y yo tenía que ver con todos esos profesores locos. Y lo digo, y ahí está Shirley, Dani, que hicieron lo mismo que nosotros. Con todos esos profesores locos que nos daban trabajo para 3 días, pero había que hacerlo en 1. Y yo decía: yo tengo que predicar el evangelio, tengo que hacer discípulos, tengo que coger mi vida y poner las prioridades en orden. Este es mi llamado primario. Dios siempre me bendijo en los trabajos, gloria a Dios. Pero un día voy a estar en la presencia de Dios y ante el tribunal de Cristo. Esta esperanza de que Él viene en cualquier momento no se me puede olvidar. Yo les confieso que a veces, de momento, se me olvida. Como Dios me lo ministró a mí, yo se los ministré para delante de ustedes. No se les olvide, porque nuestro cuerpo está corrompido y siempre va a querer irse para el lado izquierdo y para el lado derecho. Vamos a ponernos de pie. No sé, ni me interesa saber quién va a ser el anticristo. Ese no es mi problema. Mi problema es que la mayoría de nosotros, empezando por mí, el día del rapto me vaya. ¿Cómo va a ser las penurias que se van a vivir? Eso lo único que me hace a mí es el espíritu de Noé. Va a venir un diluvio. Más vale que te metas al arca ahora, no después. Dice que las insensatas: dame aceite. Se te acabó el break. Tuviste tiempo. Eso es una advertencia. No es una predicación de miedo, es de advertencia. Porque el Señor te está diciendo: la puerta está bien abierta. Todo el que entre va a cenar y yo voy a cenar con él. El que no, se queda afuera. Eso es la justicia de Dios. A mí me toca enseñarle a la iglesia y predicar el evangelio sabiendo que al quien yo ame, mi prioridad es que viva en la presencia de Dios. Mis amigos, mi familia, mis hijos. Y después pues cumplir con todas mis responsabilidades que tengo que cumplir. Hubo una iglesia, Filadelfia, y esa es la iglesia que vamos a orar ahora, que el Señor nos permita hacer esa iglesia. La iglesia que se mantuvo fiel a la palabra.
que se sacudió de todas las influencias de las iglesias alrededor y era la más chiquita, de las 7 iglesias era la más chiquita, pero la Biblia dice que fue la iglesia encontrada fiel. Señor, enséñanos a ser como la iglesia de Filadelfia y poder, ¿verdad?, pasarle esta palabra a todo el que podamos. Así que gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por esta esperanza, Señor, que no se nos debe olvidar nunca, no importa lo que hagamos, los compromisos como iglesia que tengamos. Señor, que tú vienes pronto, que tú puedes venir ahora. No solamente decirlo para impresionar, Señor, sino vivirlo para ser transformados en tu palabra. Que hoy puede ser y vivir como que hoy puede ser el último día de mi vida, sí, Señor. Enséñame a creerlo, abrazarlo, vivirlo. Aquellos que tengo cerca, mis hijos, mi familia, darles el amor que hoy tengo que darles, Señor. El de mañana, tal vez. Pero enséñame a darle al prójimo lo que tengo que darle hoy. Y disfrutar, hacer tu voluntad donde quiera que yo esté. Señor, enséñanos a vivir contando los días de estar en tu presencia también, de que vamos a ser librados de todas estas angustias que dice tu palabra, que muchos van a vivir. Y darte gracias, Padre amado, que hay una esperanza para los que creemos, aún en medio de nuestra debilidad, nuestros pecados, nuestros fallos. Tu gracia nos acuerda que siempre hay una esperanza para nosotros. Que nos sentemos todos los quizás domingos, si es que lo hacen los domingos, Señor, a preparar nuestra agenda de la semana, teniendo la prioridad hacer tu voluntad y lo demás ponerlo donde va, Señor, sin quitar que hacer tu voluntad sea lo primero. Que este primer día de la semana estemos claros, Dios, que tú eres lo primero en nuestras vidas también. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.